Perfecto. Retroalimentación. Ejercicio 1. ¿Qué dice? Un ejercicio muy parecido a lo que está preguntado dentro de la guía evaluada número 5. Dice lo siguiente. Con la información proporcionada en el gráfico, ¿cuál es el valor de la mediana y la media respectivamente? ¿Y cuál es la información en el gráfico? Número de hijos por familia. Y necesitamos descubrir la mediana y la media. Y nos aparece un gráfico acá y nos dan unas siguientes opciones. Analizamos eso, ¿cómo lo analizamos? De la siguiente forma. El total de familias consideradas viene dada por la suma de las frecuencias, la que a su vez es la suma de los números asociados a las alturas de las barras. O sea, las alturas que están acá, tenemos que sumarlas. ¿Para qué? Para ver la cantidad de familias que hay en el gráfico. ¿Y cómo se hace eso? El primer gráfico está entre 4 y 6, o sea, va a ser un 5. Luego, el 1 va a estar pasado al 14 y antes del 16 va a ser 15. 2 va a estar va a ser solamente 10. Y en 3, solamente 10. Vamos a sumar esos numeritos, que es 5, 15, 10 y 10, y vamos a tener 5 más 15, 20, más 10, 30, y más 10, 40. O sea, en este gráfico se preguntó en un total de 40 familias. ¿Y qué tenemos ahora? Al ser el número total de datos n, o sea, n va a ser igual a 40, un número par, la mediana viene dada por el promedio de los valores de los dos términos centrales en la distribución. Ellos son las familias allá en la posición número 20 y número 21. Recuerden, cuántos números par se dividen los datos por 2 y sería el dato que se dividió y el que lee el sucesor, o sea, el dato 20 y el dato 21. O sea, la familia 20 y la familia 21. Uno, si ve en el gráfico, la familia 20, ¿dónde va a estar ubicada? Si tenemos acá 5 más 15, 20. Aquí va a estar el dato 20. Aquí va a estar el dato 20. Y como son datos pares, tiene que ser el dato del medio y el sucesor, o sea, el dato 21. El dato 20 va a estar en 1 y el dato 21 va a estar en 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos entre 5 y 15, 20, y desde 21 a 30 va a estar el 2. O sea, dato 20 en 1, dato 21 en 2. ¿Qué tenemos ahora? 5 familias, ahí la primera barra, como dije anteriormente, y 15 más en la segunda barra. Al ir sumando la familia, da con la familia 20 en la segunda barra con un hijo, como lo expliqué anteriormente. En cambio, la familia siguiente, la que está en el dato 21, se halla en la tercera posición del gráfico, con 2 hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar la mediana? Sumar 1 más 2 y lo dividimos por 2. O sea, 1 más 2, 3, dividido 2, 1,5 hijos. Y esa va a ser la mediana. Si volvemos a la pregunta, chiquillas, esta es la pregunta, dice, ¿cuál es el valor de la mediana y la media respectivamente? O sea, la mediana dice que va a ser 1, 2, 2 o 3. Al calcular, nos resulta que la mediana va a ser 1,5. O sea, no va a estar en ninguna de las opciones. ¿Y por qué recalco esto? Porque en la prueba pueden haber preguntas que digan esto, ninguna de las anteriores. Y en este caso, tal como pasó en la prueba, en ninguno de los casos está la opción correcta. O sea, ahí donde ustedes tienen que marcar ninguna de las anteriores. ¿Por qué razón pregunto esto? Porque durante estas semanas alguien de un curso me preguntó, profesor, hice el ejercicio y en ningún lado me dio la respuesta correcta. Yo le dije, ¿y analizó la alternativa? Me dijo, ¿por qué? Porque en una de las alternativas aparece ninguna de las anteriores. Me dijo, no, profesor, no me había dado cuenta. Bueno, ahora le digo que esa puede ser una opción. No digo que necesariamente sea ninguna de las anteriores en alguna pregunta, sino que si no se encuentra la respuesta en ninguna de las alternativas, ustedes sencillamente marcan ninguna de las anteriores, tal como está acá explicado. ¿Por qué? Porque la mediana es 1,5. Volvemos a la pregunta y en ningún lado está, así que por ende sería eso. Y ahí dice la solución. Como ninguna de las respuestas contiene tal valor, la respuesta buscada es E, ninguna de las anteriores. Y como ya nos dimos cuenta que la mediana no estaba en ningún lado, no hace falta calcular la media aritmética, porque las otras alternativas ya fueron descartadas.
Ahí está. Pregunta, ¿cuál era la opción correcta entonces? La alternativa correcta, la alternativa E. Y de esa forma respondemos la primera pregunta. Vamos con la retroalimentación, ejercicio 2. Dice lo siguiente. El gráfico de la figura representa la distribución de las notas obtenidas por 15 niños en una prueba. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es o son verdaderas? Y las proposiciones son: 9 niños obtuvieron notas mayores o iguales a 5. La moda es la nota 5. El 20% del curso obtuvo una nota inferior a 4. Vamos a analizar proposición por proposición a ver cuáles son verdaderas y cuáles no. La primera, ¿qué dice? 9 niños obtuvieron notas mayores, ojo con ese O, porque eso lo vamos a analizar en clase de hoy día. Notas mayores o iguales a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las notas mayores o iguales a 5 caben en esta proposición. ¿Cuántos alumnos tuvieron sobre 5? La nota 5, 4 alumnos. ¿Cuántos alumnos tuvieron nota 6? 3 alumnos. ¿Cuántos alumnos tuvieron nota 7? 2 alumnos. Sumamos entonces. 4 más 3 más 2 es igual a 9 niños. Vemos que dice la proposición, dice 9 niños obtuvieron notas mayores o iguales a 5. Veamos, ya que al sumar la cantidad de niños que obtuvieron notas 5, 6 y 7, se obtiene que son 4, 3 y 2, o sea, 9 niños obtuvieron esa nota. O sea, la proposición es verdadera, que 9 niños obtuvieron notas mayores o iguales a 5. Segunda proposición, ¿qué dice? La moda es la nota 5. Y al ver el gráfico, me doy cuenta que la nota con mayor frecuencia fue un 5, ya que 4 alumnos obtuvieron un 5 y después de las otras notas, por ejemplo, un 4 y un 6, solamente 3. Entre 3 y 7, solamente 2 alumnos, un 1, un alumno y un 2, ningún alumno. O sea, la moda corresponde a la nota con mayor frecuencia, y en este caso es la nota 5 con una frecuencia de 4. La nota 5, como está acá, nota 5, obtuvo 4 alumnos. 4 alumnos tuvieron esa nota, así que por ende fue la nota con mayor frecuencia. Y por último el 3, aquí ocupamos un porcentaje, yo le enseñé cómo ocupar el porcentaje, pero se lo explico nuevamente, dice lo siguiente. El 20% del curso obtuvo una nota inferior a 4. Vamos a ver, dice inferior a 4, o sea, tiene que ser menor a 4. ¿Cuántos alumnos tuvieron una nota inferior a 4? Contemos. Un alumno obtuvo un 1 y 2 alumnos o 2 niños obtuvieron una nota 3, o sea, son 3 alumnos. 3 alumnos. Ya. Contamos anteriormente que fueron 15 alumnos que dieron la prueba. Eso creo que viene por enunciado. Son 15 niños. Y como son 3 alumnos, tenemos que comprobar con el 20%. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Dice, si se calcula el 20% del curso, que es el 20% de 15, se debe multiplicar de la siguiente forma. 0.2 por 15. Y al hacer la multiplicación, nos va a dar que 0.2 por 15 es igual a 3. Y es el mismo 3 que calculamos anteriormente. O sea, 1 de un alumno y nota 3, 2 alumnos. 1 más 2, 3, que es una nota inferior a 4. ¿Qué más? Dice, y si se determina el número de niños que obtuvieron nota inferior a 4, lo que hicimos al principio, sumando el número de niños que obtuvieron un 3 y un 1, es decir, 1 más 2 es igual a 3, se observa que ambas cantidades son iguales. Por lo tanto, al ser las 3 proposiciones verdaderas, se tiene que la opción correcta es la E. ¿Cuál es la E? 1, 2 y 3. Y de esa forma, la retroalimentación de la clase de jueves pasado queda finalizada. Alternativa correcta es la E, chiquillos. Ya. Vamos con la clase de hoy, niños. ¿Qué vamos a ver hoy día? En clase vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver tablas de frecuencia. ¿Por qué razón? Porque en algún lado aparece frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Y eso quiero yo que les quede claro hoy día. Además, vamos a recalcar nuevamente los gráficos circulares. ¿Por qué razón? Porque en esos gráficos circulares, ustedes me preguntaron por correo qué es lo que había que hacer, así que yo se los voy a explicar cuando aparecen con grados. Así que vamos a la clase
Va a ser bien cortita la materia de hoy, chiquillos, porque toda la otra materia ya está explicada y subida en todas las plataformas de nuestro departamento de matemáticas. Lo otro, chiquillos, eh, tal como hice la clase pasada, esta presentación yo la voy a subir a Facebook y también a sus correos institucionales en forma de PDF. ¿Para qué razón? Para que no tomen nota, para que pongan atención plenamente en la clase y después ustedes ven la presentación que hice, ¿ya? Para que no pierdan tiempo en escribir cositas. Así que vamos a la clase de hoy, chiquillas. Tablas de frecuencia, y aquí es donde me quiero detener un poquito. ¿Por qué razón? Porque hay palabras como frecuencia absoluta, frecuencia relativa y el mismo porcentaje en una tabla que ustedes tienen que saber cómo se hace y de esta forma lo vamos a hacer. ¿Qué dice en tabla de frecuencia? El listado de los distintos valores de una variable estadística junto con la frecuencia absoluta y relativa, como está en el gráfico. La aparición de cada valor es el resumen más primario de una colección de datos y recibe el nombre de distribución de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia de datos cualitativos pueden representarse mediante una tabla de frecuencia, como se muestra en la siguiente tabla. Tenemos distribución del color de los ojos de los alumnos de una clase. 15 alumnos con ojos negros, 7 con ojos marrón, 3 con ojos azules y 5 con distinto color de ojos. Si sumamos todo eso, todo lo que está acá, nos va a dar una cantidad de 30 alumnos. ¿Y cómo determinamos la frecuencia relativa? Simplemente se divide el 15 por la cantidad de alumnos. 15 dividido 30, 0.5. Y para sacar el porcentaje, ese 0.5 lo multiplico por 100. Y va a ser 50. En este caso, 7 dividido 30, 0,23 y un 3 periódicos. Y para sacar el porcentaje, se multiplica por 100. Lo mismo que en este dato, cuando dicen que los ojos son azules. 3 dividido 30 va a ser 0.1, se multiplica por 100, 10%. Y así sucesivamente, chiquillos. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece cada modalidad. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el caso total de la muestra. Y el porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Tal como se lo expliqué recién. Si aquí tenemos 15, que es la frecuencia absoluta, se divide por la cantidad de alumnos, que es 30. 15 dividido 30 y la frecuencia relativa vendría siendo 0.5, 0.50. Y se multiplica por 100 para terminar el porcentaje y va a ser un 50%. ¿Qué más? Dice la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece cada modalidad. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el total de casos de la muestra. Y el porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100, tal como dijimos anteriormente. La frecuencia relativa acumulada se obtiene dividiendo las frecuencias absolutas acumuladas por el número de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 4 lo voy a dividir por la cantidad de datos y me da la frecuencia relativa acumulada. Y tal como lo hicimos anteriormente, en una tablita en la clase anterior, por ejemplo, tengo, para sacar la frecuencia acumulada, empezamos con un 4, lo sumo con el 8, 4 más 8, 12. Y el 12, en este caso, lo voy a dividir por 60, que son la cantidad de datos que tenemos acá, y me va a dar la frecuencia relativa acumulada. Después tenemos 12, le vamos a sumar 14. 12 más 14, 26. Lo divido por 60 y me da este dato que está acá. Y así sucesivamente. Voy a hacer otro ejemplo más para que quede más clarito. Ejemplo, ¿no ven? Aquí se viene. La tabla adjunta representa la distribución de frecuencias de la edad de los participantes en el taller de música de un colegio. ¿Qué dice la tablita acá? Dice lo siguiente. Hay 4 niños de 14 años que están en este taller de música. Hay 7 niños con 15 años que están en este taller de música. 6 niños con 16 años y 8 niños con 17 años. Sumando los valores de la columna de frecuencia se obtiene la cantidad total de datos, número de alumnos que participan en el taller, que son 4 más 7 más 6 más 8, o sea, 25 alumnos participan en total. Luego es posible determinar las columnas de frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente forma. Ese 4 yo lo voy a dividir por la cantidad de alumnos que son. Ya dijimos anteriormente que son 25, o sea, 4 dividido 25 nos va a dar 0.16.
Y ahora obtenemos el porcentaje. ¿Cómo lo obtenemos? 0.16 por 100, 16%. 7 dividido 25, 0.28. Lo multiplico por 100, 28%. 6 dividido 25, que es 0.24, lo multiplico por 100, 24%. Y 8 lo divido por 25, va a ser igual a 0.32. Lo multiplico por el 100 y serían 32%. Tal como está acá. También se puede determinar las frecuencias acumuladas de cada valor, que corresponde a la suma de frecuencias desde el primer valor de la muestra hasta el valor indicado, que tenemos que llegar a 25. Frecuencia acumulada, ¿cómo se hace esto? De la siguiente forma. 4, se comienza con el 4. Al 7 le sumo 4 y va a ser 11. Ahora al 6 le sumo 11 y va a ser 17. Y al 8 le sumo 17 y va a ser 25. La frecuencia relativa ya la sacamos y la frecuencia acumulada sería tal como la sacamos anteriormente. Este 4 lo divido por 25 va a ser 0.16. El 11 lo divido por 25 va a ser 0.44. Y así sucesivamente. ¿Por qué me recalco en esto, chiquillas? Porque en alguna parte de la prueba le pueden preguntar la frecuencia relativa del dato, ¿cuánto vendría siendo? Y usted tiene que hacer esta tablita y de esa forma indicar este número que está acá. Por ejemplo, me diría la frecuencia relativa en niños de 15 años. ¿A cuánto corresponde? A 0.28. La frecuencia relativa de niños de 17 años. Sí, así se hace el orden de la tabla Nayer. Generalmente se coloca la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Ya con esos 6 datos, y si me preguntan algo de la tabla, de esa forma podríamos determinarlo. Ya, gráficamente, tal como lo vimos en clases pasadas, existen varias representaciones de distribuciones de frecuencia. Considerando el caso de los alumnos del taller de música, es posible representar la información como gráficos de barra, de frecuencia y gráficos circulares. O sea, de esta tabla que está acá, chiquillas, podemos determinar todos estos gráficos. Y ya los vimos en detalle cuáles son. Pero sí, voy a recalcar en el gráfico circular. ¿Por qué razón? Porque en alguna parte de la prueba, que ya está disponible, aparece por grados. Y cuando aparece por grados, tal vez ustedes se puedan confundir cómo sacar. Así que yo les voy a enseñar cómo se hace esta cosa. Gráfico circular. Aquí dice el gráfico circular es utilizado en variables de tipo cualitativa y cuantitativa discreta. El gráfico consiste en un círculo dividido en secciones proporcionales al tamaño de la muestra y la frecuencia de los datos. Queda recalcar, chiquillas, que este gráfico de torta, como se dice, o gráfico circular, es una circunferencia. Y al ser una circunferencia, nosotros sabemos que equivale a 360 grados. Y 360 grados vendría siendo el 100% de la circunferencia. Si me dice que, por ejemplo, 36 grados de un gráfico circular, ¿a cuánto porcentaje corresponde? Ustedes tienen que decir un 10%. ¿Cómo se saca eso? Con la fórmula de acá. Pero más que una fórmula, yo se los voy a explicar con numeritos para que de esa forma se entienda mejor el ejemplo. Aquí dice, ojo con el área de cada sector, es proporcional a la frecuencia relativa o porcentual del valor que representa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí hay un 10%, acá hay un 20%, acá un 30% y así sucesivamente. Y de esa forma tiene que llegar a un 100%. Vamos con los ejemplos. Ejemplo resuelto. Ejemplo número 3, ¿por qué el 3? Porque el 1 y el 2 ya los vimos anteriormente, así que vamos a llevar este orden correlativo en los números. Dice, en el gráfico circular se muestra la distribución de 36 alumnos, o sea, ya nos dieron el total de alumnos, por eso lo marqué con negrito acá. En el gráfico circular se muestra la distribución de 36 alumnos en actividades extraprogramáticas. Aquellos que participan en teatro son, y en vez de porcentaje, me aparece por grados. Me dice que 40 grados es científico, 70 grados teatro, 140 grados equivale a deporte y 110 grados corresponde a música. ¿Y cuál es la pregunta? Aquellos que participan en teatro son, y me dice que el 70 grados de este gráfico tengo que determinar la cantidad de alumnos.
tengo lo siguiente. 70 grados, no sé cuántos alumnos son, pero sí 360 grados, sé que son 36 alumnos. Así que voy a hacer la famosa relación de directa, o la que ustedes conocen, tabla de 3, para determinarlo de esta forma. Por medio de una proporcionalidad directa tenemos lo siguiente. 360 grados, que corresponde al valor de la circunferencia. Nosotros sabemos que la circunferencia tiene 360 grados. Corresponde a 36 alumnos. Y 70 grados, no sabemos cuántos alumnos son. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una especie de relación o proporción y despejar la X. Dice 360 es igual a 36 y 70 es igual a X. Multiplicamos cruzado, 360 por X y 70 por 36 y vamos a tener lo siguiente. 360X es igual a 70 por 36, tal como está acá. Ese 360, como está multiplicando, va a pasar dividiendo y ahora hago la multiplicación. Aquí simplifiqué simplemente por 10. Simplifiqué por 10, me dio 7 y por 10 me dio 36. Y aquí puedo simplificar el 36 y me va a dar simplemente 7. Hay otra forma, ¿sí? Que alguien puede ser más pillo y puede decir lo siguiente. Alguien puede percatarse que la relación entre el número de alumnos y los grados del gráfico es de 1 a 10, pues son 36 alumnos y 360 grados. Esto es una coincidencia, querido. Por lo tanto, 10 grados representa un alumno. Si los que prefieren teatro ocupan 70 grados en el gráfico circular, entonces va a representar simplemente a 7 alumnos. Eso es como una pillería que hubo en el ejercicio porque fueron 36 alumnos y 360 grados. Un alumno corresponde a 10 grados. Por lo mismo, 70% van a ser 7 alumnos. Pero, como se hace originalmente, es mediante una relación, una proporcionalidad directa, que es 360 grados corresponde al total, que son 36, y 70 grados, no sé cuánto es, y va a ser X. Multiplicamos cruzado, tal como está acá, digo 360 por X y 70 por 36. Despejo el X, hago la simplificación, que simplifiqué por 10 acá, en donde 70 me dio 7 y 360 36, y ahora simplifiqué por esto y me dio simplemente 7. O sea, en el gráfico circular, aquellas personas que participan en teatro son, la alternativa correcta vendría siendo la alternativa D, con 7 alumnos. Perfecto, la alternativa D. 4. Dice lo siguiente, chiquillas, esto está más fácil porque me da la cantidad de personas de inmediato y ustedes simplemente tienen que determinar cuántos libros. A ver, voy a leer todo. Dice, en el gráfico adjunto se muestran 2000 personas que contestaron la pregunta. ¿Cuántos libros han leído este año? Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el porcentaje de personas que han leído un solo libro en este año? Y aquí está la explicación. Por medio de una proporcionalidad directa, 2000 personas corresponde al 100% y 60 personas corresponde al X. Multiplicamos cruzado, despejamos el X y nos va a dar una cantidad de 30%, porque es 0.3 y lo multiplico por 100, 30%. El porcentaje de personas que han leído un solo libro este año corresponde a un 30%. La alternativa correcta vendría siendo la alternativa B. Ya. Una pregunta que me hicieron por correo fue la siguiente. Cuando aparece esta famosa letra O en una proposición. Ejemplo 5 dice lo siguiente. El gráfico muestra las preferencias en los canales de televisión de un grupo de personas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? En este caso va a ser una afirmación falsa. Dice el 50% prefiere TVN o Canal 13. El 25% prefiere Canal 13 o UCB. El 15% aproximadamente prefiere la red o UCB. Y UCB. El 60% prefiere UCB, TVN o Chilevisión y ninguna de las anteriores. Ojo con la letra O. ¿Por qué? Por esta razón. Analicemos cada una de las alternativas.
Cuando en una afirmación aparece la letra O, eso significa que es una unión. La unión, recuerden que es una U. Entre las dos afirmaciones. Y al ser una unión, se deben unir los datos. ¿Y cómo lo unimos? En este caso, sumando. Que me dice la primera proposición, el 50% prefiere TVN o UC o Canal 13, ¿qué vamos a tener? Que el porcentaje prefiere TVN, ¿a cuánto equivale? A un 28%. Pero me dice una o sea, voy a sumar. Y Canal 13, 22%. O sea, 28% más 22 vendría siendo un 50% de personas que prefieren Canal 13 o TVN. Y entonces la primera proposición vendría siendo verdadera. Proposición B. El 25% prefiere Canal 13 o UCB. ¿Cuánto prefiere Canal 13? 22%. O es suma, 6% UCB, 22 más 6, 28. O sea, la proposición vendría siendo falsa. Ya descubrimos que es falsa, así que la alternativa buscada sería la alternativa B. Y de esa forma, chicas, queda demostrado que cuando es una O en una proposición vendría siendo una unión. Y al ser una unión hay que sumar las dos cosas que me piden en este caso. Cuando aparece una I es una intersección. Pero en este caso nos vamos a centrar solamente en la letra O, ya que en la guía evaluada hay muchos ejercicios que aparece esta famosa letra O. Así que ustedes ya saben que cuando hay una O es una unión. ¿Cómo se hace? Tal como sale en el ejemplo acá. Cuando una afirmación aparece la letra O, eso significa que es una unión entre las dos afirmaciones. Y al ser una unión se deben unir los datos. ¿Y cómo los unimos? Sumando. Tal como dijimos en el ejemplo. 6. Aquí aparece una famosa tabla de distribución, pero con simplemente alumnos y frecuencia, nada más. De ahí tenemos que sacar todo lo demás. La tabla de la figura muestra las frecuencias del número de hermanos que tienen los alumnos de un curso. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es o son verdaderas? Y me dice, el promedio o media aritmética de hermanos en este curso es aproximadamente 2.4 hermanos. La moda es 4 hermanos y la mediana es 2 hermanos. Vamos a analizar pregunta por pregunta cómo se hace para ver qué es lo que deben hacer en caso así que aparezcan con tablas de frecuencia. El promedio de hermanos en este curso es aproximadamente de 2.4 hermanos. Vamos a ver. Primero vamos a ver el total de datos, que vendrían siendo 19. ¿Por qué 19? Porque vamos a sumar acá. Tenemos 2 alumnos, 4, 3, 5, 2, 2 y 1, un total de 19. Y para determinar la media aritmética, simplemente tienen que multiplicar la cantidad de alumnos por la frecuencia. 1 por 2, 1 por 2, 2 por 4, 3 por 3, 4 por 5 y así sucesivamente. Hacemos una multiplicación tal como está en sus pantallas. 1 por 2, 2, 2 por 4, 8, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12 y 7 por 1, 7. Sumamos esto, va a ser 68 y lo dividimos por 9. O sea, va a ser 3 puntos y algo. La primera afirmación va a ser falsa porque me dice que es 2.4 y uno, al hacer este ejemplo, es sobre 3. Por lo tanto, la alternativa correcta está entre B y C. Ojo acá. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar al descarte. Ustedes cuando estén afrontados en una prueba, chiquillas, con alternativa y me dicen lo siguiente. Respuestas. Solo 1, 2, 3, 1 y 2, 1, 2 y 3. Vemos que en la respuesta de solo 1, en la D solo 1, 2, solo 1 y 2, y en la E 1, 2 y 3, ya sabemos que la 1 es falsa, o sea, descartamos la A, la D y la E. Solamente nos quedarían la D y la C como respuestas correctas. Como dice acá. Como la 1 es falsa, por lo tanto la alternativa correcta está entre B o C. Dice, la moda es 4 hermanos. Vamos a la frecuencia acá. ¿Cuál tiene la frecuencia mayor? Vamos a ver. 2, 4, 3, 5, 2, 1, 1. 2, 2, 1. O sea, aquí va a estar la frecuencia más alta. En 5, que corresponde a 4 alumnos. La mayor frecuencia es 5,
tiene la variable de 4 hermanos, por lo tanto, esa es la moda. La moda es 4 hermanos. O sea, la afirmación correcta sería la 2. Y por hacer la pregunta 3, dice la mediana es 2 hermanos. Podemos indicar que la mediana corresponde al décimo dato ordenado, ya que como son 19, sería 19 dividido 2. 9.5 lo aproximamos al 10. Y sería el dato 10. Y que se halla en la cuarta clase. O sea, tenemos 2 más 4, 6, más 3, 9, más 5, 14. O sea, aquí va a estar la mediana. Y aquí me dice que la mediana es 2, o sea, sería falso también. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría siendo la alternativa B. Tal como está acá. Solamente la 2. Ejemplo 7 dice lo siguiente. El gráfico adjunto muestra la distribución de las notas de todos los alumnos que rindieron una prueba de inglés. De acuerdo a la información entregada en el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Y me dice, el 24% de los alumnos obtuvo nota 5. La moda de la muestra es 7. La suma de la moda y la mediana es 8. Ojo, dice la suma de la moda y la mediana es 8. Lo primero que vamos a hacer, chiquillas, acá va a ser contabilizar la cantidad de alumnos. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí están las famosas tablas de frecuencia que nos pueden ayudar en este caso. Tenemos que 3 alumnos obtuvieron un 2, 4 alumnos obtuvieron un 3, 7 alumnos un 4, 6 alumnos un 5, 3 alumnos un 6 y 2 alumnos un 7. O sea, la frecuencia van a ser con 2, 3, con nota 3, 4 alumnos, con nota 4, 7 alumnos, con nota 5, 6 alumnos, con nota 6, 3 alumnos y con nota 7, 2. Vamos a sumar la frecuencia que están acá y nos va a dar una cantidad de 25. De repente, en un gráfico estadístico, la frecuencia acumulada se coloca con una F mayúscula. Y aquí es donde vamos a sumar. 3, 4 más 3, 7, 7 más 7, 14, 6 más 14, 20, 3 más 20, 23, y 2 más 23, 25. Esta sería la frecuencia acumulada. Y la frecuencia relativa, tal como lo dije al principio de la clase, se divide la frecuencia absoluta dividido, la frecuencia dividido la cantidad de datos, que sería 6 dividido 25, que es 0.24, y que vendría siendo un 24%. ¿Qué dice la proposición 1? Dice, el 24% de los alumnos obtuvo nota 5. Vamos a ver, 6 alumnos obtuvieron nota 5, 6 dividido 25, va a ser 0.24, lo multiplico por 100, corresponde a un 24%, que es la frecuencia relativa porcentual. O sea, 6 alumnos de un total de 25 representan el 24%. La proposición vendría siendo verdadera. ¿Qué me dice acá también? Dice, la moda de la muestra es 7. Esto es falso, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si uno ve la frecuencia acá, tengo un 3, un 4, un 7, un 6, un 3 y un 2. ¿Cuál es la frecuencia mayor? Es un 7, pero aquí no te corresponde a un 4. O sea, si la frecuencia mayor vendría siendo 7, corresponde a 7 alumnos, pero ¿cuál vendría siendo la variable, que en este caso es la nota? Un 4, no es 7, o sea, la moda es la nota 4, ya que tiene la mayor frecuencia, por lo tanto la segunda es falsa, la segunda proposición. Y por último me dice, la suma de la moda y la mediana es 8. La moda de la nota es 4, ya como lo sacamos anteriormente. Fue con mayor frecuencia, hubo 7 alumnos que sacaron un 4, o sea, la moda vendría siendo 4. Y la mediana está en la posición 13. ¿Por qué está en la posición 13? Tenemos 25 datos. Lo dividimos por 2. Va a ser 12.5. O sea, va a ser el dato, siempre se aproxima cuando es impar, el dato 13. ¿Dónde está el dato 13? Lo vamos a ver. Aquí tengo 3 datos.
Hasta acá tengo 7 datos y hasta acá tengo 14 datos. O sea, el dato 13 va a estar en la variable 4. Vamos a sumar la moda que es 4 y la mediana que es 4 va a ser 8. Por lo mismo, solo 1 y 3 vendrían siendo las alternativas correctas. Y dentro de las alternativas, eso estaba en D. La alternativa correcta es la D. Ya, chiquillas, quiero que hagan ese ustedes. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. En el gráfico de barras adjunto se indica el deporte que practican. Aquí, ¿por qué razón lo escribí acá? Porque para que a ustedes se les sea más fácil, la cantidad de alumnos. O sea, 30 alumnos van a ser la cantidad de alumnos, valga la redundancia, que van a participar en esta encuesta. A ver, voy a leer nuevamente. En el gráfico de barra adjunto se indica el deporte que practican 30 alumnos de primer año universitario. De un primer año universitario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y me dice, el 20% de los alumnos fútbol. La moda es fútbol. Más de la mitad no practica fútbol. La mitad de los alumnos practica tenis o ping-pong. Ojo con el O acá. Y menos del 15% practica tenis. Tenemos las opciones. Yo solamente me voy a centrar en la que es falsa, porque si no, si me pongo a analizar preguntas por preguntas, vamos a terminar mañana de ver la presentación. Así que solamente la vamos a centrar ahora en la alternativa que es falsa, pero igual la voy a explicar bien breve cómo se hace la otra alternativa. Ah, dice el 20% de las alumnas practica básquetbol. El 20% vendría siendo 0.2. Lo multiplico por 30, que es la cantidad de alumnos, vendría siendo 0.2 por 30, 6. ¿Vemos cuánto practican básquetbol? 6. Verdadero. La moda fútbol. Sí, fútbol es el deporte que más se practica en el primer año de universidad. Proposición C, más de la mitad no practica fútbol. Si tenemos que 2 alumnos practican fútbol, vendría siendo a un 40%. Y si lo hacemos con suma acá, tenemos 4 más 8, 12, más 6, 18. 18, más de la mitad no practica fútbol, perfecto, más de la mitad no practica fútbol. Y la D dice, la mitad de los alumnos practica tenis o ping-pong. Nuevamente con el O. Tenis, 4, ping-pong, 8. 4 más 8, 12. 4 más 8, 12. ¿Y 12 vendría siendo la mitad de 30? No, por lo tanto la alternativa es falsa. La alternativa correcta entonces vendría siendo la D. Y por último dice menos del 15% practica tenis. 4 dividido 30 vendría siendo, si no me equivoco, 13.3 y eso es menos del 15%. Así que ahí están todas las proposiciones explicadas brevemente. La alternativa correcta, la D. Aquí es donde me quiero centrar nuevamente, chiquillas. ¿Por qué razón? Porque en la prueba, en la guía evaluada, hay una pregunta y yo le puse entre comillas cuando la moda no es lo que parece. ¿Por qué razón? Aquí se van a dar cuenta. Y ojo, no es que lo quiera preguntar porque yo quiera. Como les dije, hay una pregunta muy parecida a esta que se pueden equivocar. Uno lo hace con la intención que se equivoquen, pero si ustedes saben, no lo van a hacer. Pregunta 9 dice lo siguiente. Los puntajes obtenidos en un ensayo PSU por los alumnos de uno de los cuartos medios de un colegio se presentan en el siguiente gráfico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Y las afirmaciones son las siguientes, chiquillas. La moda de los puntajes es 10. 40 alumnos rindieron el ensayo. La media aritmética o promedio del curso en el ensayo es mayor. Ya, dice, la media aritmética o promedio del curso en el ensayo es mayor a 650. A ver, antes de analizar esta pregunta, chiquillas, quiero que recalquen esto. La moda de los puntajes es 10. Si bien uno ve el gráfico acá, me parece barrita negra. Uno ve el gráfico acá, me dice que 550, 3 alumnos, 600, 7 alumnos, 650, 10 alumnos. Ya. Estamos de acuerdo que el gráfico tiene la parte más alta cuando son 10 alumnos, pero la moda no vendría siendo 10, sino que la moda vendría siendo 650 puntos.
No los 10 es la frecuencia de alumnos que sacaron ese puntaje. Por lo mismo, en la prueba, o en este caso en la guía evaluada, va a haber un ejemplo muy parecido a este, y que le van a decir que la moda vendría siendo como la cantidad de alumnos que sacaron el mayor puntaje. A ver. Pero en este caso no es así, sino que la moda vendría siendo el puntaje que sacaron, no la cantidad de alumnos. O sea, la moda vendría siendo 650, no 10. Para que de esa forma ustedes no se equivoquen y usted bien la prueba, pues chiquillos. A ver, analicemos entonces. Entonces, cuando me preguntan por la moda, siempre será sí, Nayeren. Siempre es la variable, no es la frecuencia, porque si la frecuencia más alta, estamos todos de acuerdo que es 10, pero 10 no vendría siendo la moda. La moda vendría siendo esto, el puntaje que se sacaron, que es 650. Aquí, ahora lo voy a explicar, chiquillas. Y la Ana dice, ir a buscar. Ya, Ana. Ah, con razón. Hay pocos alumnos están buscando las canastas. Sí, me llamó la atención que habían poquititas alumnos conectadas, 38. Bueno, pero con las que estamos, y con lo subido a la plataforma, se puede hacer algo después. Ya, solución de la primera afirmación dice lo siguiente. La moda de los puntajes es 10. Es falsa, ya que la moda corresponde al dato que tiene la mayor frecuencia, es decir, 650 puntos. 650 puntos vendría siendo la moda, no 10. Así que queda explicado, chiquillos, para que no se equivoquen en esto, por favor. Como dijo su compañera, podría ser la que está en la coordenada X. Así es, esa es la moda, no la que está acá. Que esto solamente es un indicador de cuántas personas hicieron eso. Afirmación 2, 40 alumnos rindieron el ensayo. Contamos acá, 3 más 7, 10, más 10, 20, más 7, 27, más 8, 35 y más 5, 40. O sea, son 40 alumnos, como dije anteriormente. 3, bueno, vemos los numeritos ahí, 7, 10, 7, 8 y 5. 40 alumnos. Y 3, la media aritmética o promedio del curso en el ensayo es mayor a 650. Y aquí tenemos que hacer esto, yo lo hice ya porque si no nos vamos a tener mucho tiempo en multiplicar y sumar todas estas cosas, 550 por 3, 600 por 7 y así sucesivamente, 650 por 10, 700 por 7, 750 por 8 y 800 por 5. Sumamos todo esto y lo dividimos por la cantidad de datos que son 40 y me da un total de 681.25, o sea, vendría siendo mayor a 650. Por lo tanto, solo las afirmaciones 2 y 3 vendrían siendo verdaderas. Y al ver la respuesta acá, la alternativa correcta vendría siendo la E. Ya. Acá hay otro ejemplo, chiquillas. Dice lo siguiente, esto quiero que lo hagan ustedes. Después lo vamos a resolver de inmediato en sus pantallas para que vean cómo se hace. Dice lo siguiente. El gráfico de la figura muestra el número de niños por familia en un condominio. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Dice, la moda de los niños por familia es 2. La media aritmética o promedio de los niños por familia es 2 igual. Y 2/3 de las familias del condominio no tienen niños. Dice, la moda de los niños por familia es 2. Vamos al gráfico, chiquillas. 2 es donde está más alto la barra del gráfico, vendría siendo 2. Si me diría que la moda 6 sería muy falso eso, porque esa es la frecuencia, pero en este caso es 2. Verdadera, ya que 2 niños por familia, lo más frecuente es la muestra, tal como indica el gráfico de barra, lo cual se transforma en la moda. La media aritmética o promedio de los niños por familia es 2. Es verdadera, ya que realizando el cálculo del promedio se obtiene lo siguiente. Se multiplica 4 por 0, 2 por 1, 6 por 2, 4 por 3 y 3 por 4. Sumamos todas estas cositas que están acá. Va a ser 38, lo dividimos por la cantidad de familias que van a ser 19 y va a ser 2, o sea, es verdadera. Y ojo con ese 2/3, como les dije, 2/3 equivale a un 66%.
y eso es más de la mitad. 4 vendría siendo el 66% de 19, no. Por eso le dije que es completamente falso y con solo ver. Ya que solo 4 de las familias no tienen niños. Y estas corresponden a 4 de 19. O sea, ni siquiera vendría siendo el 20%, si no me equivoco. Así que las afirmaciones verdaderas vendrían siendo 1 y 2. Perfecto. 1 y 2, que es la alternativa C, como dijo Mayerly. Ya, chiquillos, último ejemplo, y con ello los dejo trabajar a ustedes, pero quiero que este ejemplo, como les dije, se hace con los ojos, no es necesario calcular. De hecho, no hay que calcular nada acá. Pero sí, es como alguien dice, la moda es lo más fácil. Pero si les doy 3 gráficos de eso, y yo les pregunto lo siguiente, ¿en cuál de los siguientes gráficos de frecuencia se representa una muestra bimodal? Bimodal quiere decir que hay 2 modas. ¿En cuál de esos gráficos es una muestra bimodal? Y me aparecen 5 alternativas. A, B, C, D y E. Quiero que me digan ustedes, como les digo, no es necesario sacar cálculo, ¿a cuál de esas corresponde una muestra bimodal y por qué? La E, dice la Carla. Cuando alguien me diga la respuesta correcta, yo les voy a decir que... Chiquillas, anímense a escribir en el chat, ¿no? Si no, no hay tabla, como si no se equivoquen. Atrévanse, ¿no? ¿Cuál es una muestra bimodal? ¿Cuál de esos gráficos tiene 2 modas? ¿Cuál alternativa de esas, chiquillas? A, B, C, D o E. Ven. Ya, ahí vi una respuesta correcta, quiero que otra más responda de manera correcta y con eso... No, vi una respuesta correcta, quiero otra más que me conteste, no, y les digo cuál es. Ven que, chiquillas, la moda puede ser la más fácil, pero es la más traicionera de todas. Ya. Krishna y Camila contestaron bien. En la A, solamente en el gráfico 2 es bimodal. ¿Por qué razón? Porque acá hay una sola moda. Acá hay una sola moda. O sea, no es bimodal. Acá tenemos 2 modas, que es Q y R. O sea, vendría siendo bimodal. La 2 y la 3 son las dos iguales, no hay moda acá. Solamente tenemos que en 2 hay moda. Y tal como dijo Camila con Krishna, en la alternativa A. Aquí lo voy a analizar bien. Una muestra bimodal es aquella que tiene 2 datos con la mayor frecuencia, que vendría siendo la moda. Luego, uno no es bimodal, ya que solamente tiene una moda, que vendría siendo R. 2 es bimodal, porque ya tiene 2 modas, que vendría siendo Q y R. Y la 3 no es bimodal, ya que los datos tienen igual frecuencia, por lo cual la muestra no tiene moda, es amodal, sin moda. Por lo tanto, solo en 2 representa una muestra bimodal. Alternativa correcta, como dijeron sus compañeros, es la alternativa A. Vamos a la materia, chiquillos. Pregunta número 1. 11:37 comencé a explicar, así que desde ahí ya veo si contestaron o no comiendo. Para el cálculo de cuáles de las siguientes medidas de tendencia central es necesario ordenar los datos, y me dice la moda, la mediana o la media aritmética, solo para 1, solo para 2, solo para 3, solo para 1 y para 2 y para 3 y 1, 2 y 3. Veamos cuál es la respuesta correcta. Solución. La mediana de un conjunto de datos numéricos vendría siendo la respuesta correcta, donde estos se deben ordenar de manera creciente o decreciente, además de ser el dato que se encuentra al centro de dicha ordenación. O sea, solamente para la mediana, chiquillas,
tienen que ordenar los datos numéricos. Para la moda y la bella aritmética no es necesario ordenarlos. Después vamos a ver cómo anduvieron con la respuesta ahí. Y la media aritmética de datos, la media aritmética de n datos numéricos es el cociente entre la suma de todos los datos y la frecuencia total de ellos. Por lo tanto, no se necesita ordenar, al igual que la moda. La respuesta correcta vendría siendo la alternativa B, entonces. Pregunta número 2. Cabe recalcar que esta pregunta, chiquillas, como les dije anteriormente, venía en una PSU y de verdad no tiene mucha dificultad. Si bien habían entendido lo que se explicó en la clase de hoy y la del día jueves pasado, era súper fácil determinar que era la mediana y nada más. Pregunta número 2. El gráfico circular de la figura muestra el resultado de una investigación sobre el color del cabello de 1.200 personas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? Lo vamos a analizar. Pero antes de analizar afirmación por afirmación, tenemos que decir lo que dije anteriormente. Determinar el porcentaje de cabellos rubios que hay en el gráfico acá. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Para dar solución a esta pregunta, debe encontrarse el porcentaje que representa a las personas con el cabello de color rubio. Para ello se suman los porcentajes de las personas con el color de cabello castaño, negro y colorín, es decir, 30 más 24 más 16%. Eso lo va a determinar un 70%. Y si el gráfico circular entero corresponde a un 100%, le quitamos el 70% y simplemente va a ser un 30%. Dice, 360 personas tienen el cabello rubio. ¿Cuántas personas eran? El enunciado acá, 1.200. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? 0.3, que equivale al 30%, lo multiplico por 1.200 personas y va a ser igual a 360. La proposición 1 vendría siendo verdadera. Más del 50% de las personas tienen el cabello rubio o negro. 30 más 24, 54. O sea, más del 50% sí lo es. Como dice ahí. Si se suma el porcentaje de las personas que tienen el cabello de color rubio con el porcentaje de las personas que tienen el cabello de color negro, se tiene que un 54% de las personas tienen el cabello de color rubio o negro. Por lo tanto, la afirmación 2 es verdadera igual. Y pregunta número 3 dice, hay tantas personas con el cabello rubio como personas con el cabello castaño. ¿Cuántas personas con el cabello rubio? 30%, con el cabello castaño, 30%. O sea, vendrían siendo la misma cantidad. Para determinar el valor de verdad de 3, basta con comparar el porcentaje de personas con el cabello rubio con el porcentaje de las personas con el color de cabello castaño, siendo en este caso el mismo 30%. Por lo tanto, 3 también es verdadero. Por el análisis realizado, la clave vendría siendo la E. ¿Y cuál es la E? 1, 2 y 3. La alternativa correcta. Pregunta número 3. Se pregunta a alumnos de cuarto medio acerca de lo que más les gusta hacer en sus vacaciones y su respuesta está en el gráfico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Nuevamente, antes de analizar las afirmaciones, se debe calcular el número total de alumnos, el cual se obtiene sumando el número de alumnos de cada una de las actividades que más les gusta hacer a los niños en vacaciones, que es chatear, ver TV, jugar y leer. ¿Cuántos chatean? 12. ¿Cuántos ven TV? 9. ¿Cuántos juegan? 6. ¿Y cuántos leen? 3. Se suma todo eso. 12 más 9 más 6 más 3 es igual a 30. Ya. Afirmación 1. Al 30% de los alumnos lo que más les gusta es chatear. Si vimos anteriormente que son 30 alumnos, el 30% corresponde a 0.3, lo vamos a multiplicar por 30 y eso va a ser igual a 9 personas, o 9 alumnos. Por lo tanto, la afirmación es falsa, ya que son 2 alumnos los que les gusta chatear. A la mitad de los alumnos lo que más les gusta es ver televisión o jugar. Nuevamente lo se repite acá. Ver televisión 9, jugar 6. 9 más 6, 15. Y 15 de 30 es la mitad. O sea, vendría siendo verdadera. Como dice ahí. Y la 3 dice, al 30% de los alumnos lo que más les gusta es leer
o jugar. A ver, ¿cuántos leen? 3. ¿Cuántos juegan? 6. 6 más 3 es 9. El 30% de 30 sería 0.3 por 30, que vendría siendo 9 alumnos. Así que la afirmación es verdadera. O sea, por el análisis realizado, la clave es D. 2 y 3. Alternativa correcta, la letra D. Penúltima pregunta. La tabla muestra los resultados obtenidos en una prueba de matemáticas aplicada a un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Vamos a ver. El promedio es aproximadamente 4.5. Para saber si la primera aseveración es verdadera, en este caso, el promedio es aproximadamente a 4.5. Debemos calcular el promedio. ¿Cómo se calcula? Multiplicamos 1 por 0, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, etc. Y también sumamos las frecuencias y para ver cuántos alumnos son. 3 más 4, 7, más 5, 12, más 8, 20, más 2, 22 y más 10, 32 alumnos. Hacemos la multiplicación, dividimos y nos da que el promedio es 5. ¿Qué dice la aseveración de acá? Es 4.5, o sea, vendría siendo falso. En el 2, la moda es 10. Frecuencia es 10 alumnos, pero la moda vendría siendo 7, tal como lo explicamos en clases, chiquillas. O sea, también vendría siendo falsa eso. El valor que tiene la mayor frecuencia corresponde a la nota 7, por lo tanto, ella es la moda y no la frecuencia que ésta posee. Para que les quede bien claro, chiquillas, que de esa forma se determina la moda. No es la frecuencia más alta, sino que es la variable. En este caso vendría siendo un 7. La prueba fue aplicada a 32 alumnos. Hicimos la suma anteriormente. Si quieren nuevamente sumamos, 3 más 4, 7, más 5, 12, más 8, 20, 22, 32. Y es verdadero. La alternativa C es correcta, ya que el número total de alumnos sobre el cual se aplicó y son 32 alumnos. O sea, la 1 es falso, la 2 es falso, la alternativa correcta vendría siendo la alternativa C. Perfecto. Vamos con el 5 y esta es la última, después vemos el análisis estadístico y con eso finalizamos la clase, chiquillas, que dice lo siguiente. Una empresa realizó una encuesta telefónica para determinar cuántos televisores compraron las familias durante los últimos 10 años. Respecto de los resultados recogidos que se muestran en el gráfico adjunto, se puede asegurar que las familias encuestadas fueron 80. Sumamos nuevamente 20 más 25, 45, más 15, 60 y más 20, 80. O sea, es verdadera. Hay que sumar la cantidad de estos datos, se tiene que, aquí está la suma y nos da que es 80. La media aritmética o promedio del número de televisores por familia en estos 10 años fue aproximadamente al entero 5 televisores. Determinamos el promedio. Es aproximadamente 5. ¿Por qué? Porque es 4.875 que se aproxima a 5. O sea, es verdadera esta proposición. Y por último, la moda del número de televisores fue 25. Por lo que vimos ya en reiteradas veces en esta clase, chiquillas, la frecuencia es 25, pero el número de televisores no es 25, sino que vendría siendo el número 4. O sea, la proposición es falsa, ya que la moda es el dato y no la frecuencia del dato. Por ello, la moda es 4. Las afirmaciones 1 y 2 son verdaderas, que corresponde a la alternativa B. Y ese vendría siendo el test, chicas. Veamos el análisis estadístico y con eso finalizamos la clase. ¿Cómo les fue? Un momento, por favor. Un minuto en ver el análisis, chiquillas. Ya. Con esto finalizamos. 16 respuestas hubo. Se entiende, chiquillas, que hubo 16 respuestas. ¿Por qué? Porque por esto de las canastas, así que hay una razón más grande de la poca conexión de alumnos que hubo hoy. 2 alumnos respondieron bien. Las felicito, chiquillas.